El poder de la unidad. Enseñanza bíblica con el pastor José Heredia. ¿Por qué Dios tiene una posición que nadie puede igualar? Y es por eso, porque Él trata de guardar, o sea, por su parte, Él tendría unidad con todo el mundo. Ahora, que otro no quiera nada con Él, es aparte, pero Él sí tiene esa actitud. Y eso le hace de que eso y otras cosas, pero estamos hablando ahora de unidad, eso hace de que Dios nunca caiga. ¿Por qué? Porque nadie puede decir nada en contra de Él. Cualquiera que se levante contra Él lo hace sin motivo, incorrectamente, de forma improcedente. No es legal. ¿Por qué? Porque Él sí ama a todos, Él sí quiere lo mejor para todos, Él quiere estar en unidad con todos. Eso lo entendemos. Entonces, eso deberíamos nosotros de anotar o memorizar muy bien para practicarlo en el día a día. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos practicar esa unidad, también vamos a tener una posición o vamos a ser de algún modo intocable, no para pensar o enorgullecernos y decir o creer que somos más que otros seres humanos, sino más bien para que el enemigo, que es enemigo de Dios, Satanás, todo lo suyo, y todos los seres humanos que trabajan a conciencia para Satanás y lo suyo, no puedan hacer nada contra nosotros. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A que la vida nos vaya bien. Entonces vamos a ver algunos textos, bueno, ya de entrada en Hechos de los Apóstoles, vemos como el Hijo de Dios, o sea, conocemos a Dios como Padre, está en el cielo, como hemos comenzado diciendo, sabemos poco de Él, es que quién se va a atrever a hablar de cómo es Él, de su esencia, pero bueno, el Padre estaba en el cielo y envió a su Hijo, que es Jesucristo, que lo envió al vientre de María y nació de María, una mujer virgen. Entonces Jesucristo, las Escrituras lo llaman el unigénito, o sea, el único que es nacido del Padre, el único que era hijo de Dios. Entonces al Padre supuestamente no lo conocemos tanto, pero como vino su Hijo, en su Hijo ya podemos ver reflejado el Padre y podemos tener una idea más clara. Entonces resulta, hay un verso, hay un texto bíblico en el que el mismo Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué ha visto? Ha visto al Padre. O sea, por el Hijo de Dios, Jesucristo, podemos tener una idea más clara o podemos conocer un poco más al Padre. Pues entonces vamos a ver un texto en el que vamos a ver al Hijo de Dios en acción practicando la unidad. Y está en Hechos capítulo 9, venimos hablando, ya varias veces hemos leído ese texto, en el que Pablo, el apóstol Pablo, cuando todavía no era apóstol, cuando todavía no había conocido a Jesús, al Hijo de Dios, él creía en el Padre porque era judío, pero estaba en lo antiguo, en el sistema del tabernáculo, del templo, de los 10 mandamientos. Jesús había venido y él ni se había enterado. Entonces él pensaba que los que creían en Jesús, que los cristianos eran contrarios a Dios, que eran una secta que había que quitarla del medio. Y en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles vemos al apóstol Pablo persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos y para matarlos. Y resulta que ahí vemos al Hijo de Dios en acción, a Jesucristo. Y Jesucristo dice que Pablo iba en el caballo con lo suyo, ¿no? Y vio una luz, cayó del caballo y una voz le dijo, ese era el Hijo de Dios. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque se le llamaba Saulo. Cuando se convirtió, se conoció como Pablo, el apóstol Pablo. Entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Jesucristo ya estaba en el cielo, ya había sido crucificado, resucitó y se fue y estaba a la diestra del Padre. Entonces Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y dice el Hijo de Dios, un momento, que aquí yo practico la unidad.
Y eso es muy importante para mí. ¿Para qué? Para yo seguir siendo lo que soy. Alguien honorable. Alguien al que le va bien. Voy a practicar la unidad. Pablo, que tú estás persiguiendo a los cristianos, pero es que los cristianos y yo somos uno. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Es eso unidad? ¿Es eso unidad? ¿Verdad? Pues entonces lo que venimos diciendo está siendo muy claramente entendido. La unidad que practica Dios Padre, la unidad que practica el Hijo Jesucristo, y para completar a Dios, porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo, no vamos a entrar en ese tema porque no es hoy lo que nos toca, pero sabemos que la unidad del Espíritu es algo muy conocido, que bien queda ahí plasmado, que los expresa las Escrituras, ¿verdad? La Biblia, la unidad del Espíritu con mayúscula. Cuando la palabra Espíritu en la Biblia es con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Hay ocasiones en las que vamos a leer que dice Espíritu Santo, y hay otras veces que vamos a leer que pone Espíritu solamente, no dice Santo. Pero si empieza con mayúscula, ya sabemos que es el Espíritu Santo. Pues entonces nos queda practicar la unidad nosotros. El Padre sí, el Hijo sí, el Espíritu Santo sí, ahora quedamos nosotros, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar ahora entonces a ese tema. Y vamos a leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 3. Efesios es una carta que precisamente escribió el apóstol Pablo en una ciudad que se llamaba Éfeso. Se había convertido gente, había cristianos, entonces el apóstol Pablo le escribió una carta a ellos, la carta a los Efesios. Y es esta la que vamos a leer. Efesios capítulo 3. Y vamos a comenzar, por ejemplo, en el verso 17. Ahí el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos de Éfeso y le dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahora viene lo más importante: a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, no podamos movernos del amor, que estemos plantados como si fuésemos un árbol enraizado, porque dice cimentado, está hablando de cimiento, del fundamento, de donde se mantiene, vamos a decir, asentado, equilibrado, ¿verdad? Un edificio o una casa. Dice cimentados en amor, pero dice también arraigados, plantados. ¿Por qué amor? Porque cuando hablamos de amor, sí o sí tenemos que mencionar la palabra unidad, porque no es posible que yo ame a alguien, pero no quiera o no tenga unidad con él, ¿verdad? Pues entonces estamos hablando del mismo tema. Pablo dice amor, pero estamos hablando de unidad, ¿verdad? Yo prefiero usar la palabra unidad en este caso para poder sacar la línea y poder sacar una enseñanza clara y precisa, ¿verdad? Entonces dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. O sea, que esto no es cualquier cosa, que esto es algo muy profundo, que esto es algo muy grande, y que el apóstol Pablo le gustaría que nosotros lo pudiésemos comprender. Pero ahora el detalle, ¿no? Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. No que solamente lo comprenda yo, no que solamente lo comprenda usted, sino que lo comprendamos todos los santos, todos los cristianos, todos aquellos que no somos santos, porque la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz, pagó nuestros pecados, nos hizo perdonados. Entonces a Pablo le interesa que todos podamos comprender. ¿Por qué todos? Cuando dice de todos, está recalcando otra vez la palabra unidad. Porque si no, pudiera ser yo solo, pudiésemos los que nos encontramos aquí, pudiésemos
o pudieran ser los que solamente en aquella época estaban en Éfeso, ¿verdad? Pero dice con todos los santos, seáis capaces de comprender. Cuál sea, y ahora habla todavía para matizar más, para hacer más hincapié, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, es que nos está hablando de algo demasiado grande. Por eso, de una manera y de otra, con una palabra y con otra, está, vamos a decir, recalcando, haciendo hincapié, repitiendo. Dice, y de conocer el amor de Cristo en unidad. Sabemos que sí, ¿verdad? Dice que excede, o sea, que supera, que sobrepasa a todo conocimiento. Entonces no es tan fácil de conocer. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, que cuando nosotros practicamos la unidad, nos estamos acercando a la plenitud de Dios. Nos estamos haciendo más como el Señor. O sea, debe ser un secreto o debe ser una capacidad impresionante que tiene Dios para mantener la unidad y estar en la posición de Dios, ¿verdad? Verso 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o sea, sobrepasa nuestro entendimiento. Yo creo que ya hemos visto lo suficiente para tener la idea principal clara de lo que es la unidad. Solamente que hemos comenzado hablando de Dios Padre, del Hijo, hemos mencionado el Espíritu Santo y ahora, justamente ahora, hemos comenzado a ver la unidad en nosotros y a comprender que es un área, que es algo que debiéramos trabajar y bastante, porque eso es lo que la Biblia menciona y lo relaciona, dice, con la plenitud de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien, pues ahora ya casi terminando, porque voy a ser muy breve. Vamos a ir entonces, hemos leído Hechos capítulo 9, Efesios 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. La carta que el apóstol Pablo, a mí es que me encanta porque Pablo es un hombre clave en el Evangelio. Él es el perito arquitecto de la iglesia. Entonces por eso me gusta mencionar tanto a Pablo para transmitir la idea, a lo mejor incluso diciéndolo, o sea, no diciéndolo directamente, no mencionándolo, solamente con decir, vamos a leer la carta que Pablo le escribió a tal, vamos a leer a Pablo, vamos a leer a Pablo, que cualquiera que escuche pueda decir, ¿quién era ese Pablo que aparece por todos lados, que le escribió a todo el mundo, que hablaba de todos los temas? Ese Pablo era un hombre clave para poder entender la vida de Dios, ¿verdad? La vida de un cristiano, el Evangelio. Pues vamos a Romanos, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 12. Y leemos, por ejemplo, en el verso en el 13 podíamos comenzar. Ahí dice, compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, de los hermanos, de los cristianos. Pablo nos anima a que nosotros colaboremos, vemos que hay hermanos necesitados. Eso es algo que una iglesia está muy bien que haga, y no solamente que lo hagamos como iglesia. O sea, aquí nosotros tenemos la idea, y es algo que tenemos muy claro, de poder apartar ciertos alimentos para una vez al mes ayudar a alguien. Aquí en esta ocasión nos está hablando de compartir para las necesidades de los santos, de los hermanos. Pero eso lo hacemos nosotros como iglesia. Ahora, cada uno en lo particular tiene esa opción, o de colaborar con la iglesia y traer algo, pero tampoco se puede olvidar de que personalmente, como individuo, uno pueda tener ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que un hermano está en necesidad
y yo ayudo a cubrir y a satisfacer esa falencia, eso que le está, en lo que el hermano no está abundando, yo estoy practicando ¿qué? La unidad, porque hago como que yo soy uno con él. Tú tienes un problema de tal y yo te lo puedo solucionar, vamos, somos uno. Eso es practicar la unidad. Pero dice más, compartiendo para las necesidades de los santos, y dice, practicando la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Ser hospitalario. O sea, albergar, permitir que alguien se aloje en nuestra casa, por algún motivo. En aquellos tiempos era más frecuente que estaban de viaje, que los viajes tardaban días. Para ir de una ciudad a otra se podían tirar un día, 2 días, 3 días. Para ir de un país a otro ya no digamos. Los viajes eran en caballo, en camello, en barco. No estaban, por ejemplo, los vehículos a motor, no estaban los barcos, mucho menos los aviones. Entonces, en esa época, podríamos decir que la hospitalidad, acoger a alguien en casa era muy importante. De hecho, los judíos, como pueblo de Dios, tenían una norma, una ley dada por Dios, de que cuando otro judío llegaba a un pueblo, a una ciudad, y necesitaba estar en una casa, comenzaba a oscurecer, era libre para acercarse a cualquier casa. Yo no soy de aquí, yo soy la puerta abierta ahora mismo. También cuando había una fiesta, podía entrar cualquiera, la puerta tenía que estar abierta. ¿A quiénes? A todos los que eran judíos. Por eso he querido comenzar diciendo para compartir para las necesidades de los santos. Igual que los judíos, así con un judío, si entre nosotros practicamos la unidad, podemos ser así entre nosotros. O sea, yo acoger en mi casa a un santo, a un hermano. Si decimos santo, digo, vale, estoy dispuesto a acoger al santo que sea, pero como mis hermanos ninguno son santos, no acojo a nadie. Y es muy fácil, pero no santo en el sentido de que el Señor nos ha perdonado. Acogerlo en casa, ayudarle, eso es practicar la unidad entre nosotros. Eso va a producir algo en nosotros impresionante. No hay palabras para describir lo que produce. Pero seguimos leyendo, ese es el verso 13. Por cierto, cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, ahí entraba el que quería. Entraron hasta los que estaban en contra de Zaqueo y dijeron, si supiera Jesús quién es ese, que no sé qué tal y cual. Cuando la mujer del frasco de alabastro, ¿qué había con esa mujer? Dice que algunos murmuraban y decían, esa prostituta, esa tal, esa cual, esa, y le está lavando los pies, y Jesús se lo permite. ¿Por qué entró a esa casa si estaban en contra de ella? Porque era judía, era una casa judía y podía entrar. Pero vamos al verso 14. Bendecid a los que os persiguen. No, pero esto ya no encaja tanto. Aquí qué unidad hay. El otro me persigue, o sea, el otro en contra mía y yo lo bendigo. ¿Qué unidad es esa? Bueno, la cuestión es que si él me persigue, que si él está en contra de mí, que sea él el que no practica la unidad. Pero yo no puedo hacer algo contra él, porque ahí sí que no tengo excusa. ¿Para qué? Para decir que yo practico la unidad. Entonces él me persigue y yo lo bendigo. Ahora, bendecirlo no es decirle persígueme más. O tú me persigues y a mí me encanta. Eso es otra cosa. Dice, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Claro, porque maldecimos, ¿de qué está hablando? De romper la unidad también, de no practicar la unidad. Verso 15. Gozaos con los que se gozan. No, pero el que está contento es él. El que se ha comprado el coche nuevo es él. El que tiene un trabajo nuevo es él. Sí, pero yo practico la unidad. Yo me hago uno con él. Yo me uno a él. Y yo también me gozo. O sea, el verso 13, unidad. El verso 14, unidad. Ahora estamos en el 15 y dice, gozaos con los que se gozan, unidad. Y sigue diciendo el 15, llorad con los que lloran. Pero hombre, eso ya no conviene. Bueno, pero lo que conviene seguro 100% es la unidad, que a lo mejor no podemos comprenderlo. Con razón el apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios, para que seáis plenamente capaces de comprender, porque nuestra mente va a decir, no, es que eso no. Es que parece que
Eso ya son cosas que no me convienen. Que la unidad sí conviene, pero tenemos una mente limitada. Verso 16, sigue hablando de qué va a ser, de lo mismo, de unidad. Dice, unánimes entre vosotros, entre los hermanos. ¿Qué es unánimes? Unánime es una palabra que está compuesta de dos partes. Una, que viene de uno, y ánime, que es ánima o alma. O sea, unánime es que tengamos un alma o un mismo sentir. Unidad otra vez. Pues dice, unidad, unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, no orgullosos. ¿Por qué? Porque el orgullo deja todo por debajo y a mí me eleva. Entonces no es unidad. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Porque si me asocio con el orgullo, él está allá arriba y yo estoy debajo de esta tarima. Entonces no es unidad. ¿La unidad se puede mantener con todo el mundo? No. Yo voy a querer unidad con alguien y ese alguien no va a querer, pero yo no me voy a poner en contra. Entonces yo sí estoy en unidad y él no. ¿Verdad? Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, ahí no vamos a entrar. Dice, no paguéis, el 17, no paguéis a nadie mal por mal, porque se rompe la unidad o no la practicamos. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, yo creo que está muy claro eso de la unidad. Es algo difícil de comprender, pero ahora el desafío es practicarlo. Y cuanto más nos dediquemos nosotros a ello, más va a cambiar nuestra vida. Así que estamos contentos porque Dios nos sanó de algo, nos sacó de un problema, porque Dios ha cambiado mi mentalidad, me sacó de yo no sé dónde. Eso lo celebramos, gloria a Dios por su poder, pero debemos seguir adelante y debemos seguir avanzando en practicar cosas como esta, la unidad. Por eso hay alguien que vivió con el mismo Jesús, noche y día, uno de los 12 discípulos que vivían con Jesús, que tuvo el privilegio de verlo, de sanar a cojos, a ciegos, de resucitar muertos, de mencionar la bienaventuranza en el monte, absolutamente de todo, en primera persona, ¿verdad? Ese era uno de ellos, Mateo. Vamos al Evangelio según Mateo, y en el capítulo 24, a ver si llego a Mateo, Lucas, Marcos y Mateo. En el capítulo 24, si vamos al verso 40, algo que también hemos leído aquí no hace mucho tiempo, pero ahora lo estamos viendo en un tema diferente. Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se ve ahí la unidad? ¿Cuál era el que practicaba la unidad? El que fue tomado, y al que Dios lo dejó y no quiso nada con él. ¿Por qué estaba? Porque el otro lo perdonaba, porque el otro decía, tú estás en contra de mí, pero yo no estoy en contra de ti. Tú no vas a mi favor, pero yo no tengo nada en contra de ti. Entonces dice el Señor, gente así quiero yo, ¿verdad? Ese es el verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad que la que fue dejada no tenía ni idea de lo que es la unidad? Nosotros a lo mejor todavía no lo comprendemos del todo, pero si la practicamos vamos a ir creciendo en eso. Vamos a ver los resultados y vamos a decir, no lo comprendo tanto, pero sé que funciona, sé que me conviene, sé que es bueno, sé que es de Dios. Entonces para allá voy y llegará un momento que podamos comprenderlo mejor. Pero a veces en esta vida, como hacemos para otras cosas, sabemos, por ejemplo, cómo, porque es un misterio, aunque sí, sabemos que el óvulo, que el espermatozoide, que se unen, que tal, igual, pero aún así sigue habiendo un misterio cómo se forman los hijos en el vientre, como un hombre y una mujer se casan y se multiplican. Hay algo ahí todavía de misterio para nuestra mente. Sí, sabemos que es un óvulo, que es un espermatozoide, que la gestación, que 9 meses, hay cosas que sabemos,
pero decimos, ¿y cómo pueden creer? Hay huesos, pueden crecer, se puede formar piel, tendones, y sale ahí una criatura, un hijo, una hija, con pelo, con ojos, con todo, va tomando forma, se va desarrollando. Hay algo de misterio. No lo comprendemos del todo, pero ¿se practica eso? Se practica. Hay cosas que, ¿cuáles son los compuestos de, qué digo yo, de tantas sustancias que se toman? No se sabe, no se entiende por qué esos compuestos, por qué esas sustancias hacen reír, hacen olvidar los problemas. ¿Se sabe plenamente todos los detalles? No, pero se practica, se practica. Pues entonces practiquemos la unidad, que en nuestra mente nos dice, es que esto yo no lo veo, es que esto parece que no me conviene, es que esto, y como si el otro no quiere, yo voy a... Pero si lo vamos practicando, vamos a ver los frutos, vamos a ver los resultados, aleluya. Así que Él ha querido que nosotros podamos acercarnos a este tema y tocar algo tan importante como es la unidad, porque en la vida del cristiano, si yo oro, si yo predico, si yo alabo, si yo danzo, si yo hago todo, si yo recojo la ofrenda, si yo soy el que graba los vídeos, si yo soy de crónica, si yo puedo hacer de todo, pero no tengo unidad, lo que hemos leído antes en Efesios, no estoy muy cerca de la plenitud de Dios. Cuanto más unidad practico, más me estoy acercando a ¿qué? A lo que es Dios. O sea, que Él lo hace por el bien de nosotros. No es por bonito, no es porque tal, no es porque cual, es porque Él quiere unidad con nosotros, porque Él nos ama, porque Él quiere entregarnos algo. O sea, ser cristiano a lo mejor no es todo lo que hemos visto de hoy hacia atrás, sino que es también, con todo aquello, hay otras cosas que están desde ahora hacia adelante, desde que vamos a comenzar a practicar la unidad. Aleluya. Y eso es lo que va a cambiar la vida del cristiano. Podemos ver iglesias grandes, podemos ver pastores famosos, podemos tener visualizaciones en Instagram, en TikTok, en YouTube, podemos ser cualquier cosa que queramos, pero nosotros como hijos de Dios, a lo que nos tenemos que acercar y lo que tenemos que tener muy presente es lo que es nuestro Padre. Debemos tener su naturaleza, Él es nuestra identidad, lo que Él es, eso soy yo.